Quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma. Y después de haber girado y girado en busca de Jesús, he encontrado en cambio a la reina mamá, y oprimida y cansada como estaba le he dicho: dulcísima mamá mía, he perdido el camino para encontrar a Jesús. No sé más a dónde ir ni qué hacer para encontrarlo de nuevo. Y mientras esto decía, lloraba, y ella me ha dicho: hija mía, ven junto a mí y encontrarás el camino a Jesús. Es más, quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Y este es tener fijo en tu interior que solo Jesús y tú están en el mundo y nadie más. Y solo a Él debes agradar, complacer y amar. Y solo de Él debes esperar ser amada y contentada en todo. Estando en este modo tú y Jesús, no te hará más impresión si estarás circundada de desprecios o alabanzas, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Solo Jesús será todo tu contento y solo Jesús te bastará por todos. Hija mía, hasta en tanto que todo lo que existe acá abajo no desaparezca del todo del alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Ahora, mientras esto decía, como de dentro de un rayo ha salido Jesús en medio de nosotras, y yo lo he tomado, lo he llevado conmigo, y me he encontrado en mí misma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Effetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 7, 37. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. A cualquier costo, queremos salvar al hombre. Ahora escúchame, hija mía. La divinidad, llevada por un exceso de amor hacia mí, me dijo: hija nuestra amada, nuestro amor no rige, se siente sofocado si no te confiamos nuestros secretos. Por eso te elegimos como nuestra fiel secretaria. A ti queremos confiar nuestros dolores y nuestros decretos. A cualquier costo queremos salvar al hombre.
Mira cómo va al precipicio. Su voluntad rebelde lo arrastra continuamente al mal. Sin la vida, la fuerza, el sostén de nuestro querer divino, se ha desviado del camino de su Creador y camina arrastrándose en la tierra, débil, enfermo y lleno de todos los vicios. Pero no hay posibilidades de salvarlo ni otras maneras para que salga, sino que descienda el Verbo eterno, tomar sus despojos, sus miserias, sus pecados sobre sí, hermanarse con Él, vencerlo por camino de amor y de penas inauditas, darle tanta confianza para poder ponerlo nuevamente en nuestros brazos paternos. Oh, cómo nos duele la suerte del hombre. Nuestro dolor es grande. No podíamos confiarlo a ninguno, porque no teniendo una voluntad divina que los domine, no podían jamás comprender ni nuestro dolor, ni los graves males del hombre caído en el pecado. A ti es dado, porque posees nuestro fiat, el poderlo comprender, y por eso, como a secretaria nuestra, queremos revelarte nuestros secretos y poner en tus manos el cetro de mando a fin de que domines e imperes sobre todo, y tu dominio venza a Dios y al hombre, y nos los lleves como hijos regenerados en tu materno corazón. Marcos 7:34. Le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Así que toda la iglesia ruega, no hay alma que a ella pertenezca que no recite el Padre Nuestro. Recitándolo, se renueva mi interés y escucho mi oración. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 16, párrafo 2. Hija mía, Dios es orden, y cuando quiere dar un bien a las criaturas, siempre pone en él su orden divino. Y todo lo que se hace para obtener el bien comienza de Dios, poniéndose él a la cabeza para tomar el empeño y ordena a la criatura al mismo fin. Esto lo hice para dar yo la redención y las criaturas para recibirla, y esto estoy haciendo para dar el reino del fiat divino y las criaturas para recibirlo. Conformar yo mismo el Padre Nuestro me ponía a la cabeza y tomaba el empeño de dar este reino, y con haberlo enseñado a mis apóstoles, ponía el orden en las criaturas, el cómo poder obtener un bien tan grande. Así que toda la iglesia ruega, no hay alma que a ella pertenezca que no recite el Padre Nuestro, y si bien muchos lo recitan sin interés de querer y pedir un reino tan santo, esto es, que el querer divino se haga como en el cielo, así en la tierra, estando este interés en aquel que lo enseñó. Recitándolo, se renueva mi interés y escucho mi oración que pide. Venga tu reino, a fin de que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, si la criatura al recitar el Padre Nuestro tuviese este interés de querer y suspirar mi reino, entraría a tomar parte de mi interés y su voluntad se fundiría en la mía por el mismo fin.
pero a pesar de que no tenga este interés, mi valor e interés corre siempre en cada Padre Nuestro. Ve entonces el orden divino. Pedir todos una sola cosa. En medio de estos que piden, están aquellos que quieren hacer mi voluntad, otros que la hacen. Y todo esto viene entretejido junto y tocan a la puerta de mi querer divino. Repiten los toquidos y golpean. ¿Quién fuerte? ¿Quién quedo? Pero siempre hay alguno que toca y pide que se abran las puertas, a fin de que descienda mi voluntad a reinar sobre la tierra. Y como todo está establecido y ordenado por la divinidad, espera a quien debe hacer el toquido más fuerte, y que forzando las puertas con una fuerza invencible, cual es la misma fuerza de mi voluntad divina, abrirá de par en par las puertas, y con sus dulces cadenas de amor atará al eterno querer para hacerlo venir a reinar en medio a las criaturas. Ella será como la esposa que entretejiendo a su esposo con sus cadenas amorosas, lo llevará como en triunfo en medio a las criaturas. Y así como la Virgen Santa puso término a las horas nocturnas de los patriarcas y profetas y formó el alba para hacer despuntar el sol del Verbo eterno, así, ésta formará el alba para hacer despuntar el sol del Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, así en la tierra. Marcos 7:37. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En mi vida pública, en todos los actos que hizo Jesús, su finalidad era el reino del Fiat divino. Hija mía, mira cómo todos los actos que hice al redimir al hombre, aun mis mismos milagros que hice en mi vida pública, no eran otra cosa que llamar el reino del Fiat Supremo en medio de las criaturas. En el acto de hacerlos, pedía a mi Padre Celestial que lo hiciera conocer y lo restableciera en medio de las generaciones humanas. Si daba la vista a los ciegos, mi primer acto era el de poner en fuga las tinieblas de la voluntad humana, causa primaria de la ceguera del alma y del cuerpo, y que la luz de la mía iluminara las almas de tantos ciegos, a fin de que obtuvieran la vista para mirar mi voluntad, para amarla, a fin de que también sus cuerpos estuvieran exentos de perder la vista. Si daba el oído a los sordos, primero pedía a mi Padre que adquirieran el oído para escuchar las voces, los conocimientos, los prodigios de mi querer divino, a fin de que entrase en sus corazones como camino para dominarlos, a fin de que no más sordos existieran en el mundo, ni en el alma, ni en el cuerpo. También, cuando resucité a los muertos, pedía que resucitasen las almas en mi eterno querer. También aquellas putrefactas y vueltas más que cadáveres por la voluntad humana. Y cuando tomé las cuerdas para arrojar a los profanadores del templo,
era a la voluntad humana que arrojaba, a fin de que entrase la mía, reinante y dominante, para que fuesen verdaderamente ricos en el alma y no más sujetos a pobreza natural. Y hasta cuando entré triunfante en Jerusalén, en medio de la muchedumbre, rodeado de honor y de gloria, era el triunfo de mi voluntad que establecía en medio de los pueblos. No hubo un acto que yo hiciera estando en la tierra en que no pusiese mi voluntad como acto primero para restablecerla en medio de las criaturas, porque era la cosa que más me importaba. Si no fuera así, que en todo lo que obré y sufrí no hubiera tenido como acto primero el reino del fiat supremo para restablecerlo en medio de las criaturas, mi venida a la tierra hubiera traído a las generaciones humanas un bien a la mitad, no completo, y la gloria de mi Padre Celestial no habría sido completamente reintegrada por mí. Porque como mi voluntad es principio de todo bien, es finalidad única de la creación y redención, por lo tanto es fin de cumplimiento de todas nuestras obras. Así que sin ella, nuestras obras más bellas quedan comenzadas y sin cumplimiento, porque es ella sola la corona de nuestras obras y el sello de que nuestra obra está cumplida. He aquí por esto, que por honor y gloria de la misma obra de la redención, debía tener como acto primero la finalidad del reino de mi voluntad. Marcos 7, 37. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Para darte el don del gran milagro de mi voluntad, quiero que me sigas paso a paso. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 31. En la redención está encerrado el reino del fiat divino. Dios, al obrar, escoge a una criatura donde depositar su obra. Estaba siguiendo mi giro en el querer supremo y habiendo llegado a los actos que mi amado Jesús hizo en la redención, buscaba seguir paso a paso todo lo que había hecho con tanto amor y dolor y pensaba entre mí. En otra ocasión Jesús me dijo que me amaba tanto, que me hacía propietaria de sus obras, de sus palabras, de su corazón, de sus pasos, de sus penas. No había acto que hubiera hecho del cual no me hiciera don. Y esto solo Jesús podía y quería hacerlo porque amaba como Dios. En cambio, las criaturas si dan los bienes externos, las riquezas de la tierra, pero ninguna da la propia vida. Eso significa que es amor de criatura, amor finito. Así que pensaba entre mí, si esto es así, mi amable Jesús, donde quiera que esté, debería llamarme para hacer sus actos, para hacerme entrega de ellos. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina,
No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra, con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba fuera. Los hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Ahora, tú debes saber que cuando nuestra divinidad decide sacar un acto fuera de sí misma, el hacer una obra, un bien, primero escogemos la criatura en la cual depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto, y que ninguna criatura deba ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos a una. Así, si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta vienen depositadas nuestras obras, y cuando estamos seguros de esto, entonces obramos. En la redención, la depositaria de todos mis actos fue mi inseparable mamá. Se puede decir que cuando debía respirar, llorar, rezar, sufrir y todo lo demás que yo hice, primero la llamaba a ella a recibir mis respiros, mis lágrimas, mi sufrir, etc., para depositarlos en ella, y después respiraba, lloraba y rezaba. Me hubiera resultado insoportable y de un dolor tal que sobrepasaría cualquier otro dolor si no hubiese tenido a mi mamá, en la cual podía depositar mis actos. Ahora, estando encerrados en todos los actos de la redención, los del reino de mi voluntad divina, desde entonces te llamaba a ti, y así como depositaba en la soberana del cielo todo lo que correspondía al reino de la redención, así depositaba en ti lo que corresponde al reino del fiat supremo. He aquí el por qué quiero que me sigas paso a paso. Y si como pequeño niño lloraba, te quiero cerca para darte el don de mis lágrimas, que con ellas te conseguí el gran don de mi reino divino. Si hablo, te quiero junto para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. Si obro, para dotarte de sus obras. Si rezo, para darte el don de mi oración, para implorar su reino a la familia humana. Si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad. Y por eso, si doy la vista a los ciegos, te quito la ceguera de tu querer humano, para darte la vista de la mía. Si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio,
Ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más el mar pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don para poner en ti el reino de mi querer, tan amado por mí y formado en mí mismo. Habría sido para mí el más grande de mis dolores que mientras formaba en mí, en mi humanidad, con tanto amor el reino de mi querer divino, finalidad primaria por la que vine a la tierra, y formaba mi reino para restablecerlo en las criaturas. No debía estar seguro, como lo estuve para la redención, de que al menos una criatura debiera recibir el restablecimiento del reino, del fiat divino, y por eso yo miraba a los siglos como un solo punto, y te encontraba a ti, la elegida, y desde entonces dirigía y depositaba mis actos en ti para disponer en ti mi reino. Y así como para el reino de la redención no ahorré nada, ni fatigas, ni penas, ni oraciones, ni gracias, ni siquiera la misma muerte para poder dar a todos gracias y medios suficientes y abundantes para que todos pudiesen salvarse y santificarse, a pesar de que ponía y depositaba al seguro el todo en la celestial reina. Así, para el reino de mi querer, a pesar de que pongo todo al seguro en ti, estoy dando tanto, no ahorro nada, ni enseñanzas, ni luz, ni gracias, ni alicientes, ni promesas, de modo que si todos quieren recibir el gran bien de mi voluntad para hacerla reinar en ellos, todos encontrarán medios y ayudas sobreabundantes para vivir un bien tan grande. Por eso tu venida a la tierra en el tiempo era esperada por mí con tanto amor, con tal ansia, que tú no puedes ni siquiera imaginar, porque quería depositar los tantos actos suspendidos, hechos por mi humanidad para formar el reino del fiat supremo. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús, ¿cómo te apresurarías a recibir todo el depósito de mis actos para dar vida a estos actos suspendidos? Porque ellos contienen tantas vidas divinas, y te apresurarías a hacerlos conocer a las otras criaturas. Marcos 7:34. Le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Reparemos en María a Jesús por las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 17. Y tú, paciente Jesús mío, a duras penas parece que me miras a través de las espinas y me dices, hijo mío, ven a mis brazos atados, apoya tu cabeza sobre mi corazón y sentirás dolores todavía más intensos y amargos, porque todo lo que ves por fuera de mi humanidad no es sino lo que rebosa de todo lo que estoy sufriendo en mi interior. Pon atención a los latidos de mi corazón y sentirás que reparo las injusticias de los que mandan, la opresión
de los pobres, de los inocentes pospuestos a los malhechores, la soberbia de quienes para conservar sus dignidades, cargos o riquezas no titubean en transgredir cualquier ley y hacerle mal al prójimo, cerrando los ojos a la luz de la verdad. Con estas espinas quiero hacer pedazos el espíritu de soberbia de sus señorías, y con los agujeros que hacen en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar en ellas todas las cosas a la luz de la verdad. Y estando así, humillado ante este juez injusto, quiero hacerles comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo. Y les enseño a los que mandan que solo la virtud, unida al recto saber, es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás, mientras que todas las demás dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables. Hijo mío, haz eco a mis reparaciones y sigue poniendo atención a todas mis penas. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.